socialización, pues ya vamos a dar inicio formalmente a nuestra clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo en este momento mi pantalla? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a esa clase asincrónica que tuvimos hace 8 días, donde hacíamos una introducción a el diseño y desarrollo web, ¿cierto? Eso era lo que hablábamos la clase anterior. Entonces, tener presente algo. Cuando nosotros hablamos del diseño, del desarrollo web, debemos tener en cuenta ciertas tecnologías, debemos tener en cuenta algunos aspectos fundamentales en el desarrollo de las actividades, tales como las tecnologías, como las actividades que se pueden desarrollar, como las herramientas que podemos tener a la mano para poder trabajar, ¿cierto? Eso es lo que debemos tener principalmente en cuenta. Diferenciar bien entre un diseño web y un desarrollo web, que lo hablábamos en la clase inmediatamente anterior. Tener presente algo también cuando hablamos del diseño y desarrollo web. Cuando nosotros vamos a trabajar con toda esta parte del ambiente web, debemos tener en cuenta dos conceptos fundamentales en este caso, que sería ¿sí? El hosting y dominio. Entonces, miremos esta imagen acá que nos da Wikipedia. El hosting, básicamente, es ese lugar de almacenamiento donde va a quedar alojada su página web. Hagan de cuenta que el hosting es un espacio de disco duro que un proveedor como Colombia Hosting, como Web Hosting, como GoDaddy, como American Dominions, como muchísimos proveedores que tenemos de estos servicios, pues ellos nos brindan a nosotros un espacio de disco duro donde va a estar toda la información de nuestra página web. ¿Listo? Eso sería el hosting para que lo tengamos en cuenta. Y otro aspecto para tener presente es el dominio. ¿Sí? Entonces, mire lo que yo les decía a ustedes acá. Hay empresas como GoDaddy, como Colombia Hosting, American Dominions, Latinoamérica Hosting, que nos permiten a nosotros adquirir estos servicios. Yo puedo, por ejemplo, acá en este caso, vamos a probar con GoDaddy, ese dominio es cómo se va a llamar mi página web. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Unisangil, el dominio de la página institucional de nuestra universidad es www.unisangil.edu.co. No van a encontrar una página que se llame igual. ¿Listo? O sea, el dominio, el nombre de nuestra página es único y irrepetible. ¿Sí? Yo podría decir acá, voy a crear un dominio con mi nombre. ¿Sí? Vamos a verificar a ver si existe, y me dice que sí está disponible. Me dice, mire, el dominio edisoncaicedo.com está disponible. Puedo pagar 10,000 pesos al año durante mi primer año. O sea, me están haciendo un descuento. Normalmente, estos servicios se manejan de forma anual. Normalmente. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Normalmente. Pero nosotros lo podemos contratar mensual. ¿Sí? ¿Qué debemos tener también en cuenta esto? Pues una vez se termine ese tiempo que tengamos con el dominio en cuanto a hosting y dominio, pues nuestra página va a quedar deshabilitada, para que lo tengamos muy en cuenta. Otra cosa a tener presente en este caso son los dominios que nosotros poseemos con las aplicaciones, ¿sí? Y vamos a partir de esos dominios a identificar cuando nuestra página es de un cierto tipo, ¿sí? Por la extensión que tenga. Entonces vamos acá a revisar algo puntual. Ustedes van a encontrar páginas. Tenemos acá Listo. Ustedes van a encontrar páginas con terminación .com, con terminación .edu, con terminación .gov, con terminación .org, con terminación .net. ¿Qué otras tenemos así? Ahorita estas son como las más utilizadas. Entonces, todas las páginas que terminen en .com son páginas comerciales.
Facebook.com, Yahoo.com, Mercadolibre.com, Linio.com, etcétera, etcétera. Aquellas páginas institucionales o páginas de instituciones de educación de primaria, secundaria y educación superior normalmente llevan la terminación .edu, que quiere decir de educación. Ah, nos faltó otra, las .mil, son las páginas militares. Entonces, tenemos por acá las .gov, que son páginas del gobierno. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea del gobierno, lo que sea del Estado propiamente, pues va a tener esta terminación. La duda podría surgir en que gobierno no se escribe con V, sino con B, pero recordemos que todo en diseño y programación web, pues proviene del inglés. Entonces, ahí en ese caso, en inglés gobierno sería government, por eso la terminación .gov. Las .org que tenemos acá, pues esas .org son organizaciones normalmente sin ánimo de lucro, ¿sí? Las ONG, ¿sí? Y otras organizaciones que puedan autodenominarse de esa forma. Tenemos las .net, que es un dominio que ha surgido y ha tenido bastante fuerza últimamente, ¿sí? Y es a todo lo que tiene que ver con la red. Las páginas con terminación .net normalmente ofrecen servicios orientados a la web, orientados a la red. Y por último, tenemos las páginas de índole militar. Entonces, por ejemplo, ejército.mil, fuerza aérea.mil, OFAC.mil, la naval o la Fuerza Armada, la Armada de Colombia.mil, ¿sí? Eso serían unas terminaciones. Pero ustedes, por ejemplo, en el caso de Unisangil, encuentran algo como esto, .edu.co. Esa terminación adicional que tenemos de 2 letras identifica el país. Entonces, en este caso, el CO sería Colombia. Entonces, tendríamos como terminaciones como AR, que sería Argentina, BR, Brasil, CH, China, vamos a quitar acá, CH, China, CL, Chile, BO, Bolivia, BE, Venezuela. Bueno, eso no sé que me acuerdo en el momento. Entonces, identificamos así. Normalmente esas letras o esos dominios terminados con 2 letras me van a identificar o me van a orientar a la página de un país o el origen de un país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar google.com.co. Entonces, google.com.co quiere decir en este caso que sería la página o el portal que tiene Google para nuestro país. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Con esta parte del hosting, del dominio, de la terminación de las páginas web, ¿tenemos alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro, profe. ¿Vale? Bueno, entonces, para nosotros trabajar en diseño y programación web, nosotros necesitamos algo que se llama un entorno integrado de desarrollo o un programa para hacer programas, en otras palabras, ¿sí? Ese entorno integrado de desarrollo encontramos muchísimos en el mercado. Tenemos Sublime Text, tenemos Visual Code Studio, tenemos Notepad++, tenemos incluso el mismo blog de notas que nos puede servir para toda esa actividad. Entonces, hoy vamos a ver, voy a utilizar 2, me llaman la atención, no quiere decir que sean los mejores. A mí me gusta mucho Sublime Text, me gusta. También trabajo mucho con Visual Code Studio. Hay personas que ¿cómo se llama? Que les fascina o que les encanta trabajar con Visual Code Studio porque tiene muchos plugins, muchos complementos que le ayudan a uno a trabajar, ¿sí? Pues personalmente la interfaz es muy bonita, pero me he acostumbrado a trabajar con Sublime Text. Entonces, acá tenemos desde la página de Microsoft, code.visualstudio.com, podemos descargar esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta es multiplataforma, podemos instalarla para Windows, Mac OS o distribuciones de Linux. ¿Sí? Ahí lo podemos instalar para cualquiera de esas actividades. Ese es uno de los que vamos a utilizar el día de hoy. El otro es Sublime Text. ¿Sí?
Esta es más o menos la interfaz del Sublime Text. Otro editor de código. Este editor de código es un poco menos potente que Visual Code Studio. Ofrece bastantes herramientas, nos ayuda bastante en el trabajo. Y lo que les digo, los editores de código dependen de acuerdo al usuario, de cómo el usuario los interprete, cómo el usuario los maneje y demás. Tenemos otro que es muy utilizado, que es el Atom, ¿sí? Atom es otro editor de código abierto que podemos utilizar, es open source, su código abierto, como les mencionaba, y es también multiplataforma. Entonces, aquí en este caso, ustedes pueden utilizar el que consideren, el que deseen, no hay ningún problema. La cuestión es con el que ustedes se adapten mucho mejor. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Voy a abrir los dos. Voy a dividir aquí la pantalla, voy a abrir el otro. Entonces, en este momento ustedes tendrían en pantalla los dos editores con los que vamos a hacer pruebas el día de hoy. A la mano derecha o a la parte derecha de sus pantallas van a tener el Visual Studio Code y en la parte izquierda van a tener el Sublime Text. ¿Sí? Entonces, si lo miramos a nivel visual, pues va a ser como más completo el Visual Code Studio, el Visual Studio Code. ¿Listo? Pero pues como les digo, ¿cuál es mejor aquí? Todo depende de cómo ustedes se acostumbren, aquellos que les guste el diseño web y que quieran irse por esta línea, todo va a depender de cómo quieran trabajar ustedes. Entonces, pues vamos a iniciar con una página web. Vamos a crear una página web sencillita, vamos a empezar a mirar cómo trabaja HTML, luego vamos a ver HTML con CSS, luego JavaScript, vamos a ver también algo ay, se me escapa esta herramienta, de WordPress, ¿sí? No me llama mucho la atención, soy sincero acá en este caso. WordPress es una herramienta bastante grande, pero para mí es como una especie de plantillas, donde entonces yo llego y arrastro algo como Wix, si ustedes lo conocen, entonces no me parece tan viable el uso. ¿Por qué afirmo de que no me parece tan viable el uso? Porque nos acostumbramos de pronto a arrastrar, a saltar, a configurar y nos olvidamos de pronto de esa esencia del programar, del diseñar, ¿sí? Algunos programadores, algunos diseñadores dicen que ya, no, que nosotros también debemos migrar como desarrolladores a no solo código. Sí, que existen muchas herramientas, lo que les hablaba de Wix. Wix, ustedes pueden crear sus páginas web sin problema, gratis, van a estar visibles. Si ustedes desean, por ejemplo, que la marca de agua Wix y que el nombre de su página no sea condominiowix.com, pues pagan el dominio y la van a tener gratis, ¿sí? Pero siempre, ¿cómo se llama? Siempre esas actividades nos van a condicionar, esas plantillas nos van a condicionar. Entonces, también vamos a ver algo de WordPress para que lo aprendan, para que lo conozcan, y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver algo de Joomla, ¿sí? Para que lo trabajemos toda esa parte ahí, y les queda a ustedes esa, ¿cómo se llama? Esa introducción, y aquellos que deseen, pues, continuar por el mundo web, comiencen su práctica, sus actividades a cuestión personal, ¿sí? O orientados, digamos, ya por el gusto. Entonces, tener en cuenta que nosotros siempre que vayamos a trabajar ¿cómo se llama? Con editores de texto, debemos configurarlo. Observen que aquí en la parte inferior derecha de Sublime Text, espérenme un segundito por acá para que ustedes lo visualicen mejor. Observen que aquí dice algo texto plano, ¿sí? En la parte de abajo, o plain text. El texto plano, ¿qué nos indica a nosotros? Pues que todo lo que yo escriba aquí, se va a ver, vamos a aumentarle el zoom, sí, se ve normalito en blanco. Pero en la foto que yo les mostraba, a ustedes, el texto aparecía con colores, diferenciadas las etiquetas y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Permítanme un segundito, muchachos.
Entonces, continuamos por acá. Entonces, esa partecita aquí, ¿qué se me hizo por acá? Esa partecita que tenemos, hay un mensaje, dice, nos dice Samantha, podemos aprender también a usar elementos como GitHub. Sería bueno, voy a mirar, si nos da el tiempo, vamos a mirar cómo podemos trabajar con Git y GitHub. Esas son unas herramientas ahorita, ya que tocas el tema, Samantha, son herramientas poderosas en este momento, ¿sí? Les hago de pronto una introducción ahí con Git y GitHub. Hagan de cuenta que es como tener ¿cómo se llama? Un Google Drive, donde nosotros estamos trabajando en el mismo proyecto, todos, y cada vez que yo suba las actualizaciones, a ustedes les va a aparecer. Entonces, nos sirve mucho para proyectos, porque cuando estamos trabajando en proyectos de desarrollo, yo tendría que decirle a Samantha, por ejemplo, Samantha, toma, te envío al correo la nueva actualización, y Samantha entonces hablando le dice, mire, ya Edison nos envió la nueva, vamos a trabajar, tómela, comparte. Aquí no, yo ya subo todo y no haría ningún problema. Entonces sí vamos a mirar a ver si el tiempo nos alcanza, porque pues lo que quiero hacer es mucho tema, a mí me agrada mucho toda esta parte del diseño y desarrollo web, pero pues nos hace falta tiempo, pero sí, vamos a tratar de sacar el tiempo. Nos dice Kleiderman, descargamos los programas, profe, nos regala un listado, el Notepad++ lo vemos en programación o diseño web. Ustedes de ingeniería verían el uso de estas herramientas en una electiva que se llama diseño y programación web, ¿sí? Por eso es que yo quiero hacerles esta introducción acá. Probablemente, normalmente yo en bases de datos en cuarto semestre les hago una práctica de conectar aplicaciones web con bases de datos. Podríamos hacerlo, ¿sí? Normalmente en programación se trabaja orientado a objetos con Java, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Creo que ustedes ya están viendo algo de eso, si no estoy mal, con el ingeniero Nelson. Pero podríamos mirar cómo abrir un espacio para adelantar todo eso, ¿vale? Y pues listados de programas, no, sería el que deseen. O sea, yo lo que les digo, yo trabajo con Visual Studio Code y con Sublime Text, pero si ustedes quieren trabajar con el Notepad++, de una, con Atom, de una. No quieren instalar ningún programa y quieren trabajar con el bloc de notas, también, no hay ningún problema, ¿sí? Esto es más a cuestión de gustos, ¿listo? Entonces, vamos a ir aquí con nuestro Sublime Text, voy a agrandarlo un momentico, para que observemos entonces. Yo tengo que configurar esto. Yo le doy clic aquí en Plain Text y voy a configurar o voy a elegir qué lenguaje de programación voy a trabajar. Miren que estos editores nos sirven para todos los códigos. Podemos trabajar ActionScript, que eso era lo que se utilizaba con Flash, AppleScript, ASP, Batch File, el C, C#, C++, CSS, que no es un lenguaje de programación. Tenemos por acá Go, uno de los nuevos lenguajes de programación, aunque dicen que no es muy bueno en el sentido de que tiende a desaparecer, ¿sí? Tenemos HTML, tenemos Java, JavaScript, LaTeX, se utiliza mucho para la presentación de artículos científicos. Hay revistas que nos exigen a nosotros presentar los artículos en LaTeX, entonces aquí lo podríamos trabajar. MATLAB, Objective-C, aquellos que trabajan con programación para dispositivos iOS, ¿sí? Entonces nos vamos a ir con HTML, ¿listo? Voy a guardar mi archivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una buena práctica, o hay una práctica que se sugiere, en todo el diseño y programación web, y es la organización por carpetas. Entonces, en este momento, voy a crear aquí en el escritorio una carpeta, lo vamos a llamar Introducción Web. ¿Sí? Y dentro de esa carpeta, la organización que normalmente se sugiere es tener una carpeta para imágenes, una carpeta para los códigos CSS, una carpeta para los códigos de JavaScript, y aquí por fuera todos los archivos en HTML que manejemos. Esa es una estructura que se sugiere, no quiere decir que sea obligatorio, pero normalmente los expertos en la materia sugieren este tipo de distribuciones para tener una mejor organización de todo nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarla así. Voy a ir acá a mi documento, lo voy a guardar para comenzar a trabajar. Me ubico en el escritorio, introducción web, y lo guardo acá. Todas las páginas
para que lo tengan en cuenta, todas las páginas principales de cualquier página web, valga la redundancia, se les llaman index. Index es lo que interpreta el navegador como la página principal. Entonces, siempre la página principal de sus proyectos debe llamarse index. En este caso lo voy a llamar primer página y me la voy a guardar con el formato HTML. Le doy guardar y observemos que aquí en la carpeta, se me hizo la carpeta, aquí en nuestra carpeta, miren que aquí ya me aparece que es un documento .html, ¿sí? O sea, es un documento web. Y si yo lo abro en este caso, pues me permitiría abrirlo con ¿cómo se llama? Con un navegador web. En este caso, por defecto, tengo el Google Chrome. Listo. Entonces, estando aquí dentro de nuestro navegador web, debemos tener en cuenta algo muy importante. Voy a aumentar aquí el zoom. HTML es un lenguaje de etiquetado, ¿sí? Hypertext Markup Language sería la traducción de ese acrónimo. No es un lenguaje de programación, recordemos que no es un lenguaje de programación, porque no me permite a mí hacer operaciones básicas matemáticas, ¿sí? Que lo podemos implementar con un JavaScript, con un PHP, sí, pero solito HTML no funciona. Entonces tengamos en cuenta, como es un lenguaje etiquetado, normalmente, vamos a dejar un espacio para ir explicando esto. Listo. Las etiquetas, perdón, aquí es a través atributo, aquí sería vale. Y aquí etiqueta de cierre. Listo. Entonces, aquí yo les estoy explicando más o menos, les estoy mostrando cómo se compone una etiqueta en HTML. Entonces, tener presente, toda etiqueta se da apertura, aumentamos este tamaño y se marca todo. Toda etiqueta se da apertura con el signo de menor que, o paréntesis angular, el nombre de la etiqueta, un atributo o muchos atributos, le sigue el signo igual y el valor de ese atributo, que normalmente va entre comillas dobles. Se cierra la etiqueta, vendría el valor que necesitamos colocar y cerramos la etiqueta, ¿sí? Esa es la, digamos, la composición. Esa es la composición de una etiqueta. ¿Qué pasa aquí en este caso? Habrán etiquetas que incumplen a esa regla. ¿Como cuáles? Hay una etiqueta que se llama BR. Esa etiqueta no necesita cierre y es un salto de línea. O sea, es como si ustedes le hicieran Enter en Word. Cada vez que ustedes oprimen Enter en Word, les va dando una nueva línea, van colocando una nueva línea. ¿Listo? Entonces, esta etiqueta incumple la norma, ¿sí? Incumple la norma en este caso. ¿Qué debemos tener también en cuenta con HTML? ¿Sí? Maneja una estructura jerárquica de las etiquetas que podemos trabajar. Hay etiquetas que no se pueden repetir, que son únicas e irrepetibles durante todo el desarrollo web. Hay otras que podemos utilizar infinidad de veces sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos a ir revisando acá, todo esto, y vamos a mirar que estos editores de texto, pues, nos ayudan mucho en ciertas partecitas porque nos agilizan el trabajo. Entonces, voy a borrar todo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir, y observen acá, voy a escribir HTML y le doy la tecla tabulador y miren lo que nos aparece. Inmediatamente nos aparece toda la estructura de un documento web. Voy a volver a repetirlo, ¿sí? O sea, yo tengo aquí mi documento en blanquito, me ubico por acá, escribo HTML tabulador y me aparece toda la estructura directamente para trabajar. Ya inmediatamente ya nos da como esa plantilla de trabajo. Entonces uno dice, ah, bueno, mire, ya prácticamente ahí queda toda la plantilla de trabajo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esa es una de las ventajas de utilizar editores web. Esa es una ventaja que no nos da, por ejemplo, ¿cómo se llama? El
el blog de notas. El blog de notas sí nos toca etiqueta por etiqueta para poder trabajar. ¿Listo? Eso también lo podemos hacer en Visual Code Studio. Pues vamos a hacer lo mismo acá. Acá decimos archivo, nuevo archivo. Nuevo archivo. Y entonces, lo mismo yo hago para configurar. Miren que aquí en la parte de abajo, ¿sí? Aquí en esta parte de abajo, ustedes van a encontrar la opción del texto plano. Yo le doy clic, pero este señor es un poco más con clase, podemos llamarlo así, y nos muestra arriba, oiga, ¿cuál es el lenguaje? Y nos va diciendo, mire, ¿cuál es el modo en el lenguaje que usted desea trabajar? Ah, bueno, vamos a trabajar HTML, entonces yo le digo HTML, lo selecciono acá, ¿sí? Y vamos a guardarlo. Voy a guardarlo en la misma carpeta que venimos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿dónde está aquí? En escritorio, introducción web, pero esta la vamos a llamar visual, vamos a llamarla visual, para saber qué es la de que estamos trabajando en visual. Listo, y aquí ya la tenemos. Si yo escribo HTML, espérame acá, HTML, y tomo esta abreviación que me dice M abbreviation, miren que ya nos va a colocar toda la estructura de nuestro documento web. Vamos a aumentarle por aquí el tamaño para que lo vean mejor, que ya lo ven mucho mejor. Y miren que la disposición es mucho mejor, o es más bonita, es más agradable. Vuelvo y les digo, todo depende del gusto que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, mira, aquí en este caso, me muestra a mí de una forma con Visual Studio Code y de otra forma con Sublime Text, ¿sí? Entonces, tener en cuenta algo muy puntual. Mientras a ustedes les aparezca aquí un puntico en la parte superior, si observan ese puntico, es porque no han guardado el documento. Cuando yo le doy guardar, desaparece ese puntico, al igual que en Sublime Text. Aquí también desaparece ya el puntico y ya queda aquí. ¿Listo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, inquietud, muchachos? ¿O todo claro? Bueno, creo que todo claro. Listo. Entonces vamos a continuar acá revisando algo de esa estructura web de nuestro documento. Entonces, por defecto hay una etiqueta aquí que se llama el doctype HTML. Ese doctype nos indica a nosotros cómo va o en qué idioma va a manejar nuestra página web. ¿Listo? Viene nuestra etiqueta de apertura de documento, ¿sí? O sea, aquí hagan de cuenta que ¿cómo se llama? El navegador web, él comienza a revisar las etiquetas de arriba hacia abajo. Entonces, él coge la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4 y encuentra esa etiqueta HTML. Entonces, dice, ah, bueno, aquí comienza una página web. Listo. Viene nuestra cabeza del documento. Entonces, imaginen ustedes que el documento web se comporta como nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos una cabeza, un cuerpo. Entonces, ahí en ese caso, ustedes lo que van a hacer o lo que van a tener en cuenta es que en la cabeza o en la etiqueta head va a ir todas aquellas etiquetas que nosotros necesitemos configurar para iniciar a trabajar en nuestro proyecto, ¿sí? Y aquí viene algo que se llama el title o el título. Ese title o título hace referencia a esto que está aquí arriba. Ustedes aquí, por ejemplo, ven que nos dice MIT, Introducción a la Ingeniería, nos dice recibido, nos dice GoDaddy, nos dice Download, Visual Studio Code, nos dice Add. Ese nombre que va a aparecer en la parte superior de nuestras páginas es lo que va a aparecer ahí. Entonces vamos a crearle un título. Entonces vamos a decirle acá, mi primera página web. Listo. Lo voy a dar guardar. Listo. Y vamos a mirar cómo funciona esa página. Entonces vamos a irnos aquí a mi carpeta. Voy a abrir primera página HTML y observemos, bueno, saquémosla aquí aparte. Observemos que no aparece nada. ¿Sí? No aparece nada. Porque lo que nosotros hicimos fue modificar esta partecita de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Solo hemos configurado el título de nuestra página web hasta el momento.
pero nos aparece con un error. Debemos tener en cuenta algo, muchachos. Como todo lo de programación, todo lo de diseño, toda la codificación viene del inglés, entonces hay palabras, hay caracteres que solo funcionan para nuestro español, como cuáles. La tilde, todos los acentos no funcionan en inglés. La ñ no hay palabras en inglés con ñ, yo le llamo jocosamente la letra ñera, porque no hay palabras en inglés. Esa es una letra propia nuestra, ¿sí? De la cultura latina, el idioma español, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, entonces, ¿qué pasa? Como página lleva tilde en la A, él me está generando un error acá. ¿Cómo podemos arreglar eso? Resulta que aquí en la configuración yo debería incorporar algo que se llama una etiqueta meta. Pues abro aquí meta. Y en esa etiqueta voy a utilizar algo que se llama el charset. Ese charset me permite a mí configurar el idioma en el cual, o que el navegador interprete en qué idioma yo estoy programando o estoy diseñando, ¿sí? Entonces, hay una codificación internacional que se llama el UTF-8, que es la codificación que nos admite a nosotros las tildes y los caracteres como la E, ¿sí? Entonces, voy a darle guardar, vamos a ir a actualizar mi página web, y observemos que ya me aparece mi primera página con el acento. Ya no nos aparece algún idioma extraño o algún símbolo extraño. No, ya nos aparece ¿cómo se llama? Nuestro título, como deseamos ver, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendríamos la creación de una página web. También lo podemos hacer con Visual Code Studio. Entonces, yo diría aquí, aunque mire que él inmediatamente, esto sí tiene Visual Code Studio. Como él sabe que nosotros tenemos o que estamos trabajando en español por la configuración de nuestro equipo, él ya nos dice, miren, ustedes como van a trabajar, pues aquí yo les estoy informando que van a utilizar el MetaCharset UTF-8 y ya nos indica desde un principio cómo trabajar sin ningún problema. Entonces acá vamos a llegar en esta parte donde dice Document y vamos a colocarle también mi primera página web. Vamos a guardarlo y vamos a abrirlo. Acá lo tenemos igual. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba nos aparece el título sin ningún problema. El problema nos muestra el título y ya podríamos estar trabajando. ¿Listo? De que lo tengamos presente. Entonces, ahora vamos a mirar. Entonces, yo les decía a ustedes, vamos ahora a hacerlo con Visual. Vamos a ir alternando en cada uno de estos dos. Yo les decía a ustedes que en la cabecera, aquí en el head, pues debe ir todo lo de configuración. Aquí incorporamos las hojas de estilo en cascada o CSS, aquí incorporamos los archivos de JavaScript, ¿sí? Entonces, digamos que toda la configuración iría en la cabeza. Hagan de cuenta que nuestro cerebro está configurado para direccionarnos, para administrar todo el cuerpo, algo así sí funcionaría el HTML. ¿Listo? Ahora vamos a ir con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo vamos a identificar todas las etiquetas que sean necesarias para poder trabajar. ¿Qué debemos tener presente aquí en este caso? Hay etiquetas, yo les decía a ustedes, que solo se pueden utilizar una vez. ¿Cuáles son esas etiquetas? Y voy a utilizar algo aquí que se llaman los comentarios. Entonces, recuerden que los comentarios, cuando ustedes hablan en programación, son comentarios directamente para nosotros que estamos detrás del código, pero nunca el usuario los va a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo les voy a decir aquí? Les voy a decir etiquetas que solo se deben usar una vez. Entonces, ¿cuáles son esas etiquetas que solo se deben usar una vez? Yo voy aquí a copiar mi comentario. Esta también. Esta del body también. Y las que cierran. ¿Listo? Solo podemos utilizar una vez. Y si lo vamos a la lógica, bueno, también el doctile. Listo. ¿Por qué les digo que solo se debe usar una vez? Y si nosotros le aplicamos una lógica o la analogía que veníamos trabajando de nuestro cuerpo, ¿sí? Pues yo no voy a tener dos cuerpos, no voy a tener dos cabezas, ¿sí? Tengo una cabeza, tengo un cuerpo. Pero lo que sí se repite es que tengo dos manos, tengo dos piernas, tengo dos pulmones, tengo dos fosas nasales, dos ojos, etc. ¿Sí?
Así mismo pasa acá con HTML. Entonces vamos a mirar, lo primero que vamos a trabajar son los encabezados. Vamos a aprender a hacer encabezados. Entonces voy aquí a utilizar otra vez mis ¿cómo se llama? Mis comentarios y vamos a trabajar un encabezado. Vamos a decir encabezados. Encabezados. ¿Qué son los encabezados? Recuerden que cuando ustedes están haciendo un trabajo escrito, ¿sí? Entonces le dicen a ustedes, oiga, el título principal debe ir en mayúscula sostenida, debe estar centrado, el subtítulo o el título número 2 debe ir alineado a la izquierda o alineado al centro, ¿sí? Toda esa partecita así. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo se manejan los encabezados o los títulos? Con la etiqueta H. H. Siempre que ustedes encuentren H, es una etiqueta de encabezado. Entonces tenemos de la H1 hasta la H7. ¿Sí? Entonces, los encabezados, vamos a escribir por acá nuestra ayuda, son de H1 hasta H7. Vamos a mirar cómo funciona. Entonces, yo escribo H1 tabulador y voy a escribir, este es un... Voy a guardarlo y vamos a ir a actualizar nuestra página web. No, esta no es, qué pena, es esta. Listo, y aquí ya nos apareció. Este es un título, y mire que aparece grande nuestro primer título. Voy a copiar, voy a utilizar esa misma etiqueta. No, vamos a hacerlo desde cero. Voy a escribir H2 y le digo, este es un segundo título, por ejemplo. Y le doy guardar. Actualizamos acá y observe que ya nos aparece. Y se ve un poco más pequeño. Y así sucesivamente con cada uno de los que hagamos, con el H3, acá, H4, H5, H6 y H7, aunque ese H7 casi no se utiliza. Miren, incluso ahora no lo reconoce. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar aquí, este es un ejemplo, voy a copiarlo para que lo tengamos ahí presente. Y vamos a mirar entonces cómo cambian todos estos títulos. Miren cómo se ve. ¿Sí? ¿Cuáles son los que normalmente se utilizan? H1, H2 y hasta H3. ¿Sí? 4, 5, 6, la verdad no es comúnmente utilizado. O no se recomienda utilizar. ¿Listo? Entonces miren que ahí tendríamos estos ejemplos de cómo hacer encabezados o hacer títulos. ¿Listo? Hay algo que ustedes me podrían decir, venga, ¿y cómo hacemos para centrar un título, para que se vea bien bonito? ¿Sí? Toda esa partecita se recomienda o es ideal hacerla con CSS, pero yo también podría hacerla desde nuestro código en HTML. ¿Cómo lo haríamos? Si yo quiero que, por ejemplo, este título número 1 se alinee a la izquierda o al centro, porque por defecto está alineado a la izquierda, entonces yo lo que voy a hacer es, utilizo un atributo, es el align, le digo igual y le doy un valor, ¿sí? Entonces le voy a decir que este título se alinee al centro, ¿sí? Que quede centrado. Y este segundo aquí lo voy a alinear a la derecha. Entonces le digo align igual y le coloco right. Right. ¿Sí? Vamos a mirar cómo queda. Voy a guardar, actualizamos acá y observen que el primero sí, pero el segundo queda mal. Puede ser que haya escrito derecha en inglés mal. Creo que es así. Vamos a guardar, actualizamos y efectivamente, ¿sí? Había escrito derecha mal en inglés. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos mi primer título centrado, mi segundo título alineado a la derecha y los otros que por defecto van a aparecer en la izquierda. Siempre por defecto HTML me va a manejar todo alineado a la izquierda y con una letra que se llama Times New Roman de tamaño 11. Siempre. Y ustedes me van a decir, ah, bueno, pero este título es más grande del tamaño 11. Sí, señor, tienen toda la razón. Pero como es un encabezado, él ya viene predeterminado a decir, ah, bueno, estos señores van a utilizar el H1, que es un encabezado, entonces el título debe ir de esta forma. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso sería, digamos, los encabezados. No es común o no es ideal esto que yo acabo de hacer. ¿Sí? ¿Esto desde dónde lo debemos trabajar? Esto lo debemos trabajar
desde nuestras hojas de estilo en cascada o CSS. ¿Por qué es ideal trabajarlo desde allá? Porque imagínense ustedes una página como la de Unisangil que puede tener fácilmente 20 páginas o subpáginas, 30, 40, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera hacer el cambio de título, porque el señor rector, porque algunos de los vicerrectores, porque algún director de sede refirió que ya no debe ser centrado el título, sino alineado a un lugar en específico, pues yo tendría que ir a cambiar todo esto en todas las páginas, ¿sí? Sería un trabajo muy dispendioso. ¿Qué debemos hacer ahí? Pues lo ideal sería tener una plantilla, que yo lo denomino así, a CSS lo denomino como una plantilla donde yo coloco todas las reglas y a partir de esas reglas, entonces yo voy y cambio solo la regla en un archivo y me va a afectar toda la página web, ¿sí? Eso es lo ideal y esas son las buenas prácticas a nivel de desarrollo web y de diseño web, porque hasta el momento no hemos desarrollado, estamos diseñando, no hemos hecho nada de programación, no hemos aplicado un código, perdón, un ciclo, no hemos hecho una operación matemática, nada hasta el momento, solo diseñar. Bueno, ¿qué debemos tener aquí entonces también en cuenta? Estos serían los únicos encabezados. Pero si yo ya quiero escribir algún párrafo, algún dato, entonces vamos con nuestra siguiente etiqueta, que sería la etiqueta párrafo. Entonces vamos a dejar... Ah, bueno, hay una recomendación acá. Observen algo. Vamos a dibujarlo por acá. Observen algo que aquí comienzan unas etiquetas, llegan acá, vuelven acá, vuelven acá. ¿Sí? A eso en programación se le llama el camel case o la programación tipo camello, ¿sí? ¿Cómo es un camello? Pues un camello lleva 2 jorobas, ¿sí? O una, bueno, pero lleva jorobas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese caso? La recomendación de utilizar esta técnica del camel case es que yo identifique dónde comienza un código y dónde termina, ¿sí? Entonces yo aquí voy a saber que mi etiqueta body comienza acá, termina acá, ¿cierto? Que mi etiqueta head comienza acá, termina acá, que el H1 maneja esta sola línea, que el H2, pero cuando tengamos otras etiquetas es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando ya tengamos 1000, 2000 líneas de código vamos a tener inconvenientes porque de pronto dejamos una etiqueta abierta y recordemos que, por ejemplo, HTML a mí no me genera errores. Como creo que ustedes están utilizando Java en estos momentos en fundamentos, o por ejemplo PSIN, que también se utiliza para fundamentos. ¿Qué pasa? A mí él me da el error, HTML no me da error, ¿sí? No me da error. Lo único es que no me muestra el resultado como quiero. Si yo le quitara, por ejemplo, aquí, así, le voy a dejar así, voy a guardar, aquí debería mostrarme un error. ¿Y cuál es el error? Que no me está aplicando la alineación al centro. Ese es el error. Pero no me dice, oiga, tiene un error en la línea número 3 o tiene un error en la línea 10. No, él apenas se manifiesta así, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, los errores que nosotros podamos cometer, pues nos toca revisarlo más a nivel personal, ¿sí? Nos toca ser muy intuitivos en los errores que podamos cometer. Listo. Vamos a dejarlo acá como estaba. Ok. Listo. ¿Qué debemos tener también aquí presente o qué debemos tener en cuenta en el desarrollo de estas actividades? Vamos ahora a ver los párrafos, ¿cierto? Yo les decía que vamos a ver un párrafo. Párrafo. Listo. Entonces vamos a ver un párrafo. Aquí en el párrafo, ¿qué haríamos? Los párrafos normalmente se utilizan pues para colocar un texto, ¿sí? Cuando yo voy a escribir algún tema. Entonces, ¿cuál es la etiqueta para párrafo? La etiqueta para párrafo sería la etiqueta P. Yo abro mi etiqueta, aquí digo la letra P, tabulador, ¿sí? Y aquí ya nos aparece. Listo. Entonces, en la etiqueta párrafo, yo puedo escribir lo que desee, ¿sí? O sea, todo el texto lo puedo escribir. Aquí debemos tener en cuenta algo y es supremamente importante. Yo podría escribir un título con la etiqueta párrafo, o al contrario, podría ser un párrafo con la etiqueta H1, H2, H3. Lo ideal es no hacerlo. ¿Por qué? Recordemos algo que en la educación y demás se está hablando de la inclusión social. Existen personas que tienen limitaciones auditivas, visuales y de otras índoles que nosotros, como profesionales en el área de la informática, de los sistemas, pues debemos hacerle la vida más fácil a ellos,
¿sí? Entonces, yo no puedo condicionar a esas personas a que no puedan utilizar una página web. Entonces, ¿cuál sería esa parte inclusiva ahí? Hay algunas herramientas, por ejemplo, para aquellas personas con deficiencia visual, que él les va interpretando cada una de las líneas. Entonces, si yo ubico mi mouse aquí en esto, me va a decir, ah, este es un título. Entonces, le diría a la persona que tiene dificultades de visión, Edison, este es un título, el título es tal cosa. Si yo lo hago con una etiqueta párrafo, voy a confundir a esa persona. ¿Listo? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Lo ideal es utilizar las etiquetas para lo cual fueron creadas. ¿Que podemos hacerlo de diferente forma? Sí, pero no es lo ideal. O sea, las buenas prácticas de programación y diseño debemos implementarlas de esa forma. Entonces, aquí yo tengo algo, aquí hay una herramienta muy útil cuando nosotros queremos probar párrafos sobre todos, y es la etiqueta Loren, perdón, el relleno Loren. Entonces, mire, aquí Loren, tabulador, y él nos pone un poco de texto, ¿sí? Un texto sin sentido para poder trabajar. ¿Qué nos ayuda aquí en este caso ese texto sin sentido? Pues ¿cómo se llama? A probar nuestro párrafo. Voy a darle aquí un enter como para que no se vea tan feito. Pero ese enter, ojo, ese enter no aplica. Ese enter no aplica cuando veamos el párrafo, y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Ahí coloqué una serie de texto sin sentido para mirar cómo funciona nuestro párrafo. Voy a darle guardar, voy a ir a actualizar. Observen que aquí ya nos aparece el párrafo. Y miren lo que yo les decía, este tipo de letras sí es Arial, perdón, Times Roman tamaño 11. Entonces, por defecto él nos muestra este tipo de letra. ¿Sí? Y miren que ahí nos muestra, entonces, yo puedo agregar más líneas, vamos a agregar más líneas. Aquí a nuestro, vamos a copiar esto. A ver cómo queda. Vamos a actualizar. Y observen que a pesar de que yo di Enter, no me está separando. Me lo está tomando como un solo párrafo. ¿Por qué? Porque no le he indicado a HTML, a nuestro editor, que debe hacer un salto de línea, ¿cierto? No le he indicado al momento. Entonces, ¿qué debo hacerle? Debo indicarle, debo decir, oiga, por favor, haga un salto de línea. Entonces, ¿cómo hacemos ese salto de línea? Con la etiqueta BR. Entonces, yo diría acá, si quiero que aquí haga un salto de línea, me ubico acá, etiqueta BR, ¿sí? Puedo copiarla acá, la coloco acá, y ya tendríamos saltos de línea. Vamos a guardar, actualizamos, y miren que ahora sí, ya nos aparece aquí el salto de línea. ¿Sí? Yo podría dar otro salto de línea, vamos a agregarle otra aquí para que se note mejor ese salto de línea. Observen que ya nos queda el espacio ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso, a mí me toca decirle a HTML, oiga, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. O sea, ya hemos visto hasta el momento las etiquetas, la estructura general, hemos visto la etiqueta H1 hasta la H6, que son los encabezados, y hemos visto el uso de un párrafo. Los párrafos yo también los puedo formatear, o los puedo dar un formato, alineándolos, ¿cierto? Yo podría decirle aquí a párrafo, por ejemplo, que lo alinee, por ejemplo, centrado. Vamos a ver cómo queda ese párrafo centrado. Miren cómo nos queda, ¿cierto? O le puedo decir que lo justifique, que es como normalmente nosotros presentamos nuestros párrafos. Entonces yo le diría, oiga, no, déjemelo justificar. Justifique, actualizamos, y miren que ahí, ¿cómo uno interpreta que sí está justificado? Porque la distancia que hay acá es la misma distancia que hay acá. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, ¿hay dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? ¿Cómo vamos con esa actividad? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas, hay preguntas? ¿Todo claro? Buenas. Sí, señor. Callados hoy, ¿qué pasa? Son y los muchachos que estaban sustentando el día de hoy. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Listo, ya hemos visto algunas etiquetas. Lo ideal, lo que les digo yo a ustedes, lo ideal es ir practicando acá, ir practicando en sus casas, en los momentos de ocio productivo, ir practicando. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con
bueno, ya tenemos acá párrafos, ¿cierto? Y los podemos justificar y demás. Ahora entonces vamos a trabajar con algo que es el formatear texto, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes cómo justificar, cómo alinear y demás, pero yo les puedo dar otros tipos de formatos a mi texto. Entonces vamos a utilizar acá, por ejemplo, a este primer párrafo lo quiero ver en negrilla, ¿sí? En HTML4 utilizamos esta etiqueta, que es la etiqueta B, ¿sí? La etiqueta B, voy a cortarla aquí y la pego aquí, ¿sí? La etiqueta B era la negrilla. Vamos a mirar cómo queda. Observen que aquí ya cambió y quedó más oscurito. Con HTML5 resulta que algunos navegadores, como el famoso Internet Explorer, no la reconocen. Entonces, se migró esa etiqueta de la etiqueta B a la etiqueta strong o fuerte, ¿cierto? Entonces, aquí, la etiqueta que ahora vamos a utilizar para eso se llama strong. La cambiamos. Strong. Actualizar y nos aparece ahí en negrilla. Entonces, si yo quiero colocar mi texto, un párrafo, un título en negrilla, utilizo la etiqueta strong, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Si quiero que mi texto se vea en cursiva, que sería este segundo, lo vamos a colocar en cursiva, utilizamos algo que sería la etiqueta itálica. Entonces, abro acá la I, si me la cierra automáticamente, yo corto esto acá y la ubico aquí al final. Le doy guardar, visualizamos y observen que nuestro texto nos queda inclinado a la derecha, que sería lo que nosotros comúnmente conocemos como la cursiva, que en otros lugares del mundo se le conoce como letra itálica, ¿sí? O acostadita. Listo. Ahora yo quiero subrayar. Yo quiero subrayar las palabras, o quiero subrayar todo este párrafo. Entonces, voy aquí a mi código y utilizo la etiqueta U. La etiqueta U es subrayado. O un underline, creo que es la palabra en inglés. Underline, que sería línea debajo. Entonces, vamos acá, guardamos, actualizamos y aquí ya nos aparece nuestro texto subrayado. Entonces, miren, tenemos texto en negrilla, texto en cursiva y texto subrayado, ¿sí? O sea, ya le hemos estado dando cierto formato a nuestro texto. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo quiero tachar. Quiero que este texto, por ejemplo, aparezca tachado, ¿sí? Aparezca una línea así, como cuando nosotros estamos tomando apuntes. Entonces, voy acá. Voy a copiar este mismo texto acá del párrafo para que se vea cómo funciona. Copio. Y para utilizar la etiqueta de tachado, utilizamos, la etiqueta se llama del. Abro del, ¿cierto? Y dentro de esa etiqueta iría nuestro texto. Lo voy a dar guardar y observen cómo va a aparecer nuestro nuevo párrafo. ¿Sí? Ah, pero no leí aquí en... Copiamos esto acá para que nos quede con los saltos de línea. Guardar. Y ya nos aparece nuestra etiqueta, perdón, nuestras líneas tachadas, ¿sí? Entonces, para la negrilla utilizamos la etiqueta strong, para la cursiva utilizamos la etiqueta itálica o la I, para el subrayado underline, ¿sí? O línea debajo del texto, utilizamos la etiqueta U, y para la etiqueta tachado, o colocarle una línea sobre el texto, utilizamos la etiqueta del. ¿Listo? Casi como borrar o el acrónimo de delete. En algunos computadores lo encontramos así. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué nos falta? Ah, bueno, hay algo que normalmente nosotros utilizamos en la escritura, ¿cierto? Cuando estamos por allá en química, física, con las fórmulas. Pues, por ejemplo, vamos acá. Un salto de línea. Entonces, si yo quisiera escribir H2O, mire cómo nos queda. O sea, puedo escribir la fórmula del agua. Y vamos a escribir una fórmula, qué sé yo,
vamos a llamar a Pitágoras. Entonces dice que C o que H al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la ejecuto en mi navegador, no me está interpretando nada. O sea, no me está dando a entender o no me está explicando cómo trabaja. Permítanme un segundito, muchachos. Listo. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Ah, aquí en la fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estas fórmulas no nos sirven, ¿sí? Porque yo quiero mostrar, por ejemplo, la fórmula del agua, que es H2O, pero nos dice H20, ¿sí? O sea, no nos está dando como esa indicación, como lo que realmente yo quiero mostrar. Entonces, ¿qué haríamos? Este 2 debe ser un subíndice, o sea, debe estar más pequeño, se ve más pequeño. ¿Cómo haría yo en este caso para mostrarlo como subíndice? Entonces, lo que utilizo es una etiqueta que se llama sub, ¿sí? Y dentro de esa sub ubico solo el 2, porque es el que va a ser el subíndice. Listo, vamos a mirar cómo queda ahora. Voy a actualizar acá, y miren que ahora, vamos a aumentarle un poquito aquí el zoom, miren que ahora sí se ve el 2 abajito, pequeño. Pues ese sería el subíndice. Ahora, si yo quiero utilizar aquí a Pitágoras, esos dos deberían es el elevado, ¿sí? O la potencia. Entonces, en el caso de la potencia, es un superíndice. Entonces, vamos acá, con superíndice, y lo mismo. En cada uno del dos, entonces yo le diría la etiqueta sub, ¿sí? Y en medio de esa etiqueta iría el número 2. ¿Sí? Vamos a copiarlo acá para agilizar. Aquí el 2 también lo copiamos así. Y aquí también. Vamos a verificar
Actualizamos y mire que aquí ya nos aparece. Pues, ya nos dice h al cuadrado es igual a b al cuadrado, a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, miren que ahí podemos utilizar aquellas fórmulas matemáticas para explicarlas y demás, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente, entre comillas, que podríamos tener? Es que aquí nos toca decirle a HTML cómo debe hacer todo, ¿sí? O sea, paso a paso cómo debe ir haciendo, ¿listo? Entonces, miren que, ¿por qué les decía del uso de las etiquetas? En este momento llevamos casi 58 líneas de código y lo único que hemos hecho es esto, ¿sí? O sea, para mostrar eso que tenemos en pantalla, hemos trabajado 58 líneas de código y no hemos hecho, o sea, demeritando el trabajo, no hemos hecho mayor cosa. Apenas hemos colocado texto en pantalla, ¿sí? No hemos hecho nada más. Entonces, imagínense en una página web como la de Nissan Hill, cuántas líneas de código debe llevar esa página principal, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente, lo tengamos muy en cuenta. Listo. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar todo esto, que tenemos por acá, y vamos a aprender algo que se llaman las listas ordenadas y las listas desordenadas. Entonces, voy a utilizar aquí este comentario y voy a utilizar, entonces vamos a trabajar con las listas desordenadas. ¿Qué son las listas desordenadas? Básicamente las listas desordenadas es cuando nosotros trabajamos en nuestros documentos con viñetas. Entonces yo le coloco aquí un asterisco, un punto para citar algunos ¿cómo se llama? Documentos, algunas actividades. Entonces para ese caso utilizamos una etiqueta que es la UL. La UL sería el acrónimo de de lista desordenada en inglés. Me escapa cómo se dice desordenado en inglés en este caso. ¿Sí? Pero entonces la U es desordenado, L lista. ¿Listo? Entonces, la lista desordenada yo debo colocarle unos ítems. Entonces, esos ítems se traen con la etiqueta LI. Entonces, yo les voy a colocar, por ejemplo, vamos a listar comidas. Entonces, por ejemplo, pasta. Veamos esto acá. Arroz. Los huevos de 1800 de Carrasquilla. ¿Cierto? Me voy a dar guardar y me voy a ir a mi navegador y entonces ya nos aparece acá. ¿Sí? Pasta, arroz, huevos. Con el puntico. ¿Sí? Entonces lo que nos está indicando es una lista desordenada o viñetas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy presente. ¿Vale? Estas listas desordenadas las podemos convertir en listas ordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizamos las listas ordenadas? Vamos a copiar estas de acá. Por acá, hacemos un BR o un salto de línea. Cogemos otro. Y acá vamos a utilizar la lista ordenada. Entonces, lista ordenada, OL. ¿Sí? Y voy a copiar estos que están acá. Entonces, le vamos a dar guardar, copié lo mismo que está arriba. Desordenada UL, ordenada OL. Vamos a actualizar y observen que aquí nos aparece 1, 2, 3, pasta, arroz, huevos. ¿Sí? Con las listas ordenadas tenemos un poco más de libertad para poder trabajar, para poder jugar en todos estos aspectos. ¿Cómo podemos trabajar o cómo podemos jugar en este caso? Yo puedo decir que no comience de 1, 2, 3, sino de atrás para adelante. ¿Sí? Entonces le agregaría algo acá a mi OL que se llama el reverse. ¿Sí? Le estoy diciendo, oiga, comience de atrás para adelante. Me doy guardar y miren que ya nos dice 3, 2, 1. Ya nos aparece ahí, nos dice 3, 2, 1, o sea, es un orden inverso. Que yo quiero que mi lista comience, por ejemplo, desde el número 10. Bueno, entonces quito ese reverse y le digo, oiga, inicie, start, en el número 10. Vamos a ver qué pasa así. Actualizamos y miren que nos aparece. Número 10, número 11, número 12. ¿Sí? Nos aparece ahí ya sin problema. ¿Listo? Entonces, esas son formas, nosotros podemos en algún momento hacer listados de palabras, por ejemplo. Entonces, ahí lo tenemos, sin ningún problema. ¿Listo?
¿Qué podemos también hacer con esto? Yo no quiero con números, yo quiero con letras. Ah, bueno, entonces vamos a colocar acá que inicie con la letra, por ejemplo, A. Vamos a actualizar. Ay, ¿qué pasó acá? Ah, perdón, no es con star. Sería con el tipo. Type. Y entonces le digo, mira, aquí él me da con qué tipos quiere iniciar. Entonces yo le digo, ah, bueno, que sea tipo con el abecedario, pero en mayúscula. Selecciono la letra A. Le doy guardar. Vamos a actualizar acá. Y miren que nos aparece A, B, C. Y yo le agregaré otras cosas. Aquí vamos a ponerle queso. Ya nos aparece D, E y así sucesivamente. ¿Sí? Que yo quiero no con letras mayúsculas, sino con letras minúsculas. Pues entonces acá en el tipo coloco la letra en minúscula. Guardar y ya nos va a aparecer. Que lo quiero hacer con números romanos. Ah, bueno, también podemos. Entonces colocamos el indicador de números romanos. Le doy guardar. Y mire que nos aparece con los números romanos. 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente. Así sería el trabajo en este caso con las listas ordenadas, con las listas desordenadas. ¿Sí? Y miren que ya hemos visto bastantes temitas sencillos porque muchas veces algunos de esos temas no se utilizan comúnmente en las páginas web. ¿Sí? Pero debemos ir conociendo para cuando necesitemos o deseemos hacer ciertas actividades, ahí lo vamos a tener. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a continuar con algo que son las imágenes. Normalmente, toda página web requiere o necesita una imagen, o muchas imágenes. Te voy a descargar por aquí una página, perdón, una imagen. Me gusta mucho Los Simpsons. Vamos a descargar una página aquí del personaje central de Los Simpsons. Vamos a ver. No sé, este que está por acá. Voy a descargarla y la voy a guardar en la carpeta que creamos para imágenes. ¿Sí? Yo les había dicho a ustedes que tuviésemos una carpeta para eso. Entonces vamos a guardar la imagen. Le digo guardar imagen como. Y me voy a ir aquí al escritorio, nuestra carpeta, y aquí en imágenes. Vamos a llamarla como Homero. Ahí tenemos nuestra imagen. Entonces, ¿cómo hacemos para insertar esa imagen? Voy a borrar todo este listado acá de palabras. Vamos a colocar aquí un comentario que van a hacer. Insertar imágenes. Imágenes. Y aquí voy a colocar un H1 centrado. ¿Cierto? Y le voy a decir Homero. Y aquí debajo de ese título de Homero le voy a colocar la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ingreso la imagen? Utilizamos la etiqueta IMG. Entonces, IMG. Y mire que él inmediatamente nos da el SRC, que es acrónimo de source o fuente, ¿cierto? Acrónimo de source o fuente. Podemos trabajarlo así. Y el ALT, sería como ese nombre que cuando yo pase por la imagen me va a mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la imagen? Acá tenemos algo particular. Voy a borrar aquí en este caso. Tenemos algo particular que nos da Visual Code Studio y es que él nos ayuda, ¿sí? Él es un poquito alcahueta para todo este caso. Entonces, SRC nos dice, oiga, ¿dónde está la fuente? Recordemos que mi imagen está aquí en la carpeta Imágenes. ¿Sí? Aquí está la imagen de Homero. Entonces, ¿qué nos dice Visual Code Studio? Si yo oprimo la tecla Control y tabulador, me va a dar las indicaciones de las carpetas que tengo en este momento. Ah, bueno, entonces como mi página está aquí, entonces le doy Enter y él me dice, ¿es esta la página, la imagen que está agregada? Le digo que sí, le doy y ya me aparece. Podríamos hacerlo en código también, entonces yo escribiría img/ el nombre de la página, ¿sí? Pero entonces miremos que Visual Code Studio pues nos ayuda en eso. Inmediatamente si yo aquí no es. ¿Sí? Otra vez. Acá la tenemos.
Listo, y le voy a colocar un nombre acá que sea Homero. Listo, voy a guardar. Vamos a mirar cómo nos va a aparecer nuestra página aquí. Listo, listo. Le voy a actualizar y observe que aquí está Homero. ¿Sí? Y aquí está el título de Homero. Bueno, pero es que como lo tengo con zoom, listo. Ahora sí está en tamaño normal. Entonces, aquí está Homero y está nuestro título. Resulta que yo no quiero mostrar esa imagen tan grande. Yo quiero que la imagen se vea un poco más pequeña. Entonces, para eso podemos utilizar atributos del ancho y el alto de nuestra imagen, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, que la imagen sea centrada. Yo le digo align, ¿cierto? Ah, no, pero en imágenes no funciona la link, no, ya me acordé que. Voy a decirle que, le voy a decirle que tenga un alto H de 100, ¿sí? Voy a decirle solo el alto, a ver. Vamos a darle a actualizar y mire cómo queda, quedó pequeñita. El 100 quedó muy pequeña. No, vamos a dejarla de 300, a ver. Vamos a guardar, actualizamos, ya se ve un poco mejor. Vamos a dejarla de 500, ¿sí? Y quiero probar algo acá, a ver si nos funciona. Link Center. Vamos a actualizar. No nos funciona. Entonces, ¿cómo podría hacer yo en este caso? Hay una etiqueta solita que me permite centrar, que es la etiqueta Center. ¿Sí? Entonces, voy a cortarla acá. Pego acá. Le doy guardar. Y aquí ya estaría nuestra imagen centrada. ¿Sí? Ahí ya está nuestro Homero. Yo le puedo dar también un ancho a esa imagen. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir aquí que no solo el width, no solo el age, sino el width, y el width lo voy a dejar de 300. Aquí se va a ver un poquito más la imagen. Vamos a mirar cómo queda. Mire que se ve como más gordito porque lo estoy anchando. Vamos a dejarlo de 600 a ver cómo va a quedar. Observemos que ya se va a dañar mucho la imagen. ¿Sí? Como si la estuviera jalando de los lados. Entonces se va a ver extensiva desde esa parte. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y así yo puedo modificar lo que desee trabajar con nuestras actividades ahí sin ningún problema. ¿Listo? Pues esos son, digamos, atributos. Recordemos que esos son atributos que yo le puedo dar, en este caso, a mi imagen, ¿cierto? Pues a mi imagen le puedo colocar el tamaño de alto, de ancho, la ubicación y el nombre. Si yo paso, aquí me aparece, ¿cuándo me apareció? Este aparece con el name. Eso sería con opción de, con CSS o con JavaScript podríamos hacer esa función. Esa función, ¿por qué? Lo que les decía a ustedes del lenguaje inclusivo de incluir a nuestra población vulnerable, a nuestra población, ¿cómo decirlo?, discriminada, no sería creo que el término correcto, pero si nosotros queremos incluirla y no colocarle barreras, debemos utilizar ciertos aspectos de adaptabilidad y de usabilidad en nuestros entornos web. ¿Listo? Yo creo que vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá. No alcanzamos, hoy quería ver también los formularios y tablas y enlaces. Pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Qué deseo, muchachos, en este caso? Que ustedes vayan practicando, ¿sí? Que si es posible, instalen en sus equipos algunas de estas herramientas para ir practicando, para ir. Aquellos que de pronto no puedan instalar en sus equipos, hay una página que les recomiendo que se llama W3 School. Esta página W3 School me ayuda a mí a aprender de todo. Entonces, mire, aquí yo puedo aprender HTML. ¿Y qué es lo bonito de esta página o por qué me gusta mucho esta página? Me gusta recomendarla. Resulta, por ejemplo, yo tengo acá, mire lo que veníamos hablando, pero les dice, oiga, inténtelo usted mismo. ¿Sí? Aquí les da ¿cómo se llama? Un editor en el cual, por ejemplo, yo puedo utilizar algo acá. Vamos a utilizar esto, lo copio, lo pego acá. ¿Sí? Vamos a quitar esto, lo pego. Y si le doy correr, mire que aquí nos va a aparecer Homero.
Si yo hago una lista ordenada, por ejemplo, OL, aunque aquí no tenemos la ayuda de por ejemplo, de ese autocompletado, ¿sí? Mire, OL, y voy a escribir aquí, LI, hola, cierro, LI, le doy correr, mire que nos aparece, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar de forma online, puedo ir aprendiendo, porque esta página nos va mostrando aquí, mire, todo lo que tenemos para aprender con HTML. Y les va indicando, entonces, por ejemplo, que si ustedes quieren, los editores, ¿qué editores pueden utilizar? Mire, Notepad, TextEdit, ¿sí? Aquí nos muestran, ¿sí? Y cada quien recomienda el editor con el que se siente más cómodo. Los elementos básicos de HTML, mire, el doctype, ¿sí? El HTML o la cabecera de HTML, los encabezados que veníamos hablando ahorita, el párrafo, los links, que este es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, las imágenes que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Y aquí todo esto ustedes lo pueden ir indagando, lo pueden revisar para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, esa sería como la invitación ahí para que aquellos que no puedan instalar o no deseen instalar esos equipos, pues lo pueden hacer de forma online. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? ¿Todo claro? Bueno, creo que sí. Entonces, daríamos... Señor. Profe, una pregunta. Llegado el caso, digamos que si quiero, digamos, poner la imagen, pero toda completa de fondo, o sea, que se vea toda en toda la pantalla. Eso tocaría con un background. Vamos a hacerlo aquí rapidez. Aunque no es recomendable, ¿no? No es recomendable utilizar eso. Entonces yo le diría background. Y aquí utilizamos la imagen. Entonces, Homero. Vamos a quitarla de acá. Guardamos nuestra página, actualizamos y mire que ya nos aparece de fondo. Y se repite, porque como la imagen es pequeña, entonces se va a repetir. No es ideal hacer esto. ¿Qué es lo ideal en el desarrollo web? Que, por ejemplo, yo no utilizo esas etiquetas. Yo podría colocarle un color de fondo, un color, por ejemplo, PG Color, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, voy a colocarle, no sé, un color cielo. Actualizamos y mire cómo nos queda, ¿sí? Entonces, no es ideal estas actividades, que lo podemos hacer en este momento, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo hasta ahora, pero ya cuando comencemos a ver lo de CSS, tenemos que trabajarlo todo con CSS, ¿vale? Profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, muchachos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a practicar todo esto que hemos visto el día de hoy y dentro de 8 días vamos a trabajar con formularios, con tablas y demás. ¿Listo? Un feliz día para todos, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Igualmente.